Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes. Feliz sábado. Voy a bajarme un poquito hasta allá para poder estar cerca de ustedes. Ahora sí, hermanos. Estoy contento de estar aquí con ustedes ante este lugar y poder presentar la palabra de nuestro Dios. Es un privilegio para mí poder presentar la palabra de nuestro Dios que tanto efecto puede hacer en nuestras vidas. Yo espero que todos tengan un interés en esta hora de escuchar la palabra de nuestro Dios. Escucho ruidos, desorden, no sé si los niños están hablando mucho, pero yo quisiera que prestemos atención. Es el momento principal, vamos a estudiar la palabra de nuestro Dios y debemos estar atentos a lo que la palabra dice en esta hora. ¿Estamos de acuerdo? Estoy preocupado por dos cosas. La primera es por el tiempo. Nos queda poco tiempo. No miren el reloj. Pero no importa, si alguien tiene prisa y quiere salir a las 12 o antes de las 12, no hay problema, se puede ir. Nosotros continuamos. El asunto es que cuando uno va a predicar, resulta que le dejan poco tiempo y uno no predica a gusto. Entonces, no me voy a preocupar por el tiempo. Así que les anticipo, hermanos, que lo vamos a hacer como es, vamos a predicar como es. Lo otro es que no se vayan a dormir porque algunos rostros los veo cansados, como que con ganas de cerrar los ojitos. Así que les voy a invitar que se pongan de pie, colóquense de pie. Vamos a hacer una dinámica. Estírese lo más posible. Cuidado, no le vaya a dar un desgarre nada más. Estírese. Salude al hermano, a la hermana que está a su lado. Dígale, hermano, hermana, feliz sábado. Dios te bendiga. El hermano Jairo me dijo que no se vaya a dormir. Por favor, si se duerme por ahí, hágale favor de darle un pellizcón para que esté despierto. Muy bien, ahora sí pueden tomar asiento. Tomen asiento, hermanos. Bien, ¿estamos listos entonces? Vamos a pedir la dirección de nuestro Dios por medio de la oración. Inclinemos el rostro. Nuestro Dios y Padre, en esta hora queremos estudiar tu palabra. Queremos escuchar tu viva voz. Queremos entender lo que tienes para nosotros en esta mañana. Queremos, oh Dios, que el mensaje de esta hora no solamente pueda cambiar nuestra forma de pensar, sino también nuestra forma de actuar. Que el mensaje haga un profundo eco en nuestras vidas, a tal punto de que surjan cambios en nuestras vidas. Quédate con nosotros. Invitamos al Espíritu Santo para que esté en medio de este lugar santo. Por favor, oh Dios, queremos de tu compañía. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Saben, hermanos, que la homilética enseña que solo existen dos tipos de sermones. ¿Cuántos tipos de sermones existen? Dos tipos de sermones. Eso es lo que enseña la homilética. Cuando tú te paras a predicar aquí, no lo haces porque le vas a echar a aquella familia que te cae mal. No lo haces por eso. Tú no predicas porque quieres decirle al hermano su verdad. No lo haces por eso. La homilética enseña que solo existen dos tipos de sermones. Ya sea un sermón de conversión o un sermón de edificación. Dos tipos de sermones. Comúnmente el sermón de conversión se utiliza para evangelismo, para las visitas, para aquellas personas que aún no conocen de Dios. Y el sermón de edificación se utiliza para la iglesia. Y el sermón de esta mañana tiene esta combinación. Es un sermón de edificación, pero también es un sermón de conversión. Así que es interesante
el sermón de esta mañana. Quiero mencionarles el título. El título es La verdadera religión. ¿Cómo es el título? La verdadera religión. ¿Qué concepto tenemos nosotros con respecto a la religión? Algunos dicen que la religión consta de un conjunto de creencias y de normas que hay que cumplir al pie de la letra sin fallar, porque si fallas estás condenado. Otros ven a la religión como una esclavitud, mayormente con los jóvenes. Yo me encontré un día con un joven y me dice: la religión es esclavitud, la religión es para los viejos, nosotros los jóvenes debemos disfrutar la vida. Así que religión no es para los jóvenes, religión es esclavitud. Hoy vamos a descubrir cuál es la verdadera religión. Muchas veces nosotros pensamos que somos verdaderos religiosos con el simple hecho de venir a la iglesia, sentarnos, escuchar un sermón e irnos. Y no es así. A veces pensamos que somos verdaderos religiosos porque estamos en la iglesia verdadera y nos dejamos llevar por un nombre y decimos: yo soy un verdadero religioso. Pero hoy vamos a conocer quién es el verdadero religioso, qué significa la verdadera religión. ¿Están dispuestos? ¿Quieren descubrir cuál es la verdadera religión? Muy bien, saquen este santo libro entonces. Vamos a utilizar todos nuestras Biblias. Es necesario, hermanos, que utilicen este libro porque si no nos vamos a dormir. Así que saquen este libro maravilloso, la Biblia, y vamos a escudriñar lo que el Señor tiene para nosotros en esta hora. Vamos a ir al libro de Mateo. Mateo, capítulo 7. Mateo, capítulo 7, versículo 21. Es un versículo muy conocido, pero vamos a tratar de entender el contexto de este pasaje. Mateo 7, 21. Quiero que sigan la lectura con la vista. Dice Mateo 7, 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará ¿dónde? Entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está ¿dónde? Que está en los cielos. El verso dice: no todo el que dice Señor, 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 entrará en el reino de los cielos, sino solamente aquel que hace la voluntad de mi Padre. ¿Saben, hermanos, que el contexto de este pasaje enseña dos tipos de religiosos? ¿Escucharon bien? En el contexto encontramos dos tipos de religiosos. Y les voy a mencionar el primero. El primer religioso supone conocer al Señor porque le habla por su nombre y le dice Señor, Señor. El primer religioso supone conocer al Señor, pero que al final de todo, este religioso no hace la voluntad ¿de quién? Del Padre. Este es el primer religioso. Y lo voy a llamar como el falso religioso, porque supone conocer al Señor, pero no hace la voluntad del Señor. Y Jesús presenta a otro religioso también, aquel que conoce al Señor, pero que no solamente le conoce, sino que también hace la voluntad de su Padre. Y este es el verdadero religioso. Ahora, ya entendimos que el verdadero religioso tiene que conocer al Señor. Tiene que conocer a su Señor. La pregunta sería entonces, hermanos, ¿qué significa conocer al Señor?
¿Qué significa conocer al Señor? Vamos a Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3. ¿Estamos ahí? Quiero escuchar el amén. Muy bien, vamos a leer entonces Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3, dice: y en esto sabemos que nosotros, ¿qué cosa? Que nosotros le conocemos si guardamos, ¿qué cosa? Si guardamos sus mandamientos. Escuchen bien. El versículo 4 dice: el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es, ¿qué cosa, hermanos? El tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Ahora, escuchen bien. Lo que Juan nos está diciendo aquí es que el verdadero religioso conoce al Señor. ¿Y cómo lo demuestra? Guardando, ¿qué cosa? Sus mandamientos. Porque el que dice que guarda los mandamientos y no lo hace, ¿es qué cosa? Es mentiroso, y la verdad no está en él. Así que nos queda claro, hermanos, que el verdadero religioso tiene que guardar, ¿qué cosa? Tiene que guardar los mandamientos. Ahora yo pregunto en esta hora, ¿cuántos de los que estamos aquí guardamos los mandamientos de Dios? Levante sus manos. Uy, esto sí me espanta más de lo que me espanté hace ratos cuando el micrófono se cayó. Hermanos, somos la iglesia adventista, escuchen bien, somos la iglesia adventista. Y la iglesia adventista es reconocida por guardar, ¿qué cosa? Por guardar los mandamientos. Ahora voy a hacer nuevamente la pregunta. Más bien voy a cambiar la pregunta. ¿Cuántos adventistas del séptimo día hay en esta hora? Levanten sus manos. Los adventistas. Levanten sus manos, hermanos. Los adventistas, levanten las manos. Muy bien. Son muy pocos los adventistas que hay aquí. Hay muchas visitas en esta mañana. Ahora, la siguiente pregunta sería: ¿cuántos de los que estamos aquí guardamos los mandamientos de Dios? Levanten sus manos. Muy bien. Un grupo pequeño guarda los mandamientos de Dios. Ahora, hay un detalle, hermanos, y a lo mejor ya nos metimos en un problema. Escuchen bien, a lo mejor ya nos metimos en un problema, porque hay un detalle, y quiero llevarlos a Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, versículo 13. ¿Estamos ahí? Romanos 2:13. Dice Romanos 2:13: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán, ¿qué cosa? Serán justificados. ¿No son qué cosa? Los oidores de la ley, los justificados ante ¿quién? Ante Dios. ¿Quiénes son? Los hacedores de la ley. Es decir, no son aquellos que solamente miran la ley externamente, sino que la miran y la guardan exteriormente. Esos son los que son justificados ante Dios. Ahora veamos qué dice Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, versículo 22. Santiago 1, 22. Vamos a leer. Pero sed, ¿qué cosa? No les escucho, hermanos.
Pero sed hacedores de ¿qué cosa? De la palabra, y no tan solamente ¿qué cosa? Oidores, engañándonos ¿a quiénes? ¿Al hermano? A nosotros mismos. Correcto, hermana Faridi. A nosotros mismos, versículo 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, ¿qué cosa? Este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, verso 24, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego ¿qué hace? Se olvida de cómo era. Y el último verso, que es el 25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será ¿qué cosa? ¿Qué cosa, hermano? Bienaventurado en lo que hace. Ahora, en esta segunda parte, hermanos, tenemos que entender que no solamente tenemos que escuchar la ley, no solamente tenemos que ser oidores de la ley, sino que hay que ser ¿qué cosa? Hacedor de la ley. Ahora, ¿qué significa ser un hacedor de la ley? ¿Qué significa ser un hacedor de la ley? Quiero que vayamos al libro de Lucas. Y ahí es donde vamos a entrar en detalle con este tema en la historia del buen samaritano. Lucas, capítulo 10, versículo 25. Estamos en lo que significa guardar la ley, ser un hacedor de la ley. Lucas 10, 25. ¿Estamos ahí, hermanos? Amén. Muy bien. Lucas 10, 25 dice: y he aquí, ¿qué cosa? Un bobo de la ley, un desconocedor, así dice la Biblia, un intérprete de la ley, otras versiones, un doctor, un conocedor de la ley. Escuchen bien. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Verso 26. Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Ahora, nos detenemos tantito ahí. Hermanos, es un intérprete el que se está acercando a Jesús, es un conocedor de la ley, uno que ha pasado tiempo y años estudiando la ley. Se acerca a Jesús y le dice: Señor, ¿haciendo qué cosa voy a heredar la vida eterna? Y Jesús le dice: ¿cómo lees? ¿Cómo entiendes? ¿Cómo está escrito? Y miren lo que responde este hombre. Aquel respondiendo dijo: amarás ¿a quién? Al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente. Y amarás también ¿a quién? No escucho. ¿Amarás a quién? Amarás a tu prójimo. Nosotros los adventistas sabemos que los 10 mandamientos se resumen en 2. Amarás a Dios y amarás ¿a quién? A tu prójimo. Pregunto entonces, ¿respondió bien el doctor de la ley? ¿Respondió? ¿Respondió bien? Claro que sí respondió bien. Ahora, ¿cuál es el problema entonces con este intérprete? ¿Saben? Este intérprete no había conocido bien la ley. La conocía exteriormente, pero no la conocía interiormente. Él dijo: Señor, la ley se resume en 2 cosas: amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Sencillo, es todo. Pero miren cómo sigue la historia. Verso 28. Y le dijo: bien has respondido, dijo Jesús, haz esto y ¿qué cosa? Y vivirás. Entonces, hermanos, algo había ahí.
¿Ustedes creen que Jesús le dijo, haz esto y vivirás así nada más por querer decirlo? Jesús sabía que algo estaba pasando con este intérprete. Por eso le dice, haz esto y tú vivirás. Ahora miren lo que dice el verso 29. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, Señor, ¿quién es mi prójimo? Saben que había un detalle con los judíos. Los judíos solamente consideraban como prójimo a sus compatriotas, a los de su nación, pero al extranjero y al samaritano no lo consideraban como prójimo. Y esto lo vamos a ver más adelante, pero suele pasar que nosotros, los miembros de iglesia, también pensamos que los únicos que son nuestros prójimos son los miembros de iglesia. No se duerman, hermanos, por favor. Vamos a continuar. Verso 30. Respondiendo Jesús dijo, y aquí Jesús entra en acción contando una parábola, pero esta parábola, hermanos, fue verídica, fue una historia real. Ustedes lo pueden encontrar en el libro del deseo de toda la gente, capítulo 54. Ahí lo van a encontrar esta historia que les voy a relatar en este momento. De acuerdo a lo que dice Mateo 19:1, Jesús está contando esta parábola en Jericó, y el sacerdote y el levita están allí escuchando cuando Jesús está contando esta parábola. Ahora volvemos a regresar. Verso 30 dice, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía ¿de dónde? De Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Ahora Jesús está contando una parábola, una historia real de un hombre que estaba descendiendo de Jerusalén a Jericó. Ahora, aquí necesitamos entender algo. Necesitamos comprender lo que sucedía en ese tiempo con los samaritanos y con los judíos. Hay algo interesante aquí, hermanos, y les voy a pedir que pongan atención. Miren, Samaria estaba ubicado al centro del mapa, y Galilea estaba al norte de Samaria. Jericó estaba a un costado de Samaria, pero también se ubicaba al norte, y Jerusalén estaba al sur de Samaria. Pero había algo raro entre los samaritanos y los judíos. ¿Saben qué pasaba? No se llevaban, eran acérrimos enemigos, se odiaban hasta la muerte. Por dos razones, se las voy a explicar así rápido. En el año 128 antes de Cristo, los judíos fueron al monte Gerizim, al templo de los samaritanos, y ¿saben qué cosa hicieron? Destruyeron ese templo, acabaron completamente con ese templo. Y los samaritanos se quedaron contentos, risa y risa estaban los samaritanos, estaban bien enojados, así como se enojan los hermanos de aquí de la iglesia. Bien enojados estaban los samaritanos y agarraron un odio por los judíos. Pero miren cómo es la venganza. En el año 6, aproximadamente entre el año 6 y 7, los samaritanos se prepararon y fueron a Jerusalén, y dentro del templo de Jerusalén, ¿saben qué cosa hicieron? Esparcieron cuerpos humanos. Y eso también puso a los judíos. Estoy buscando quién es el que se enoja aquí feo. La cuestión es que también se pusieron enojados los judíos, y eso provocó un gran odio entre estas dos naciones, entre Samaria y los judíos. Se odiaban hasta la muerte, eran acérrimos enemigos.
Por eso los judíos, cuando venían de Galilea y querían llegar a Jerusalén, no pasaban por Samaria. Lo que hacían eran que se iban por todo el desierto de Judea, llegaban a Jericó y de Jericó llegaban a Jerusalén, y eso les costaba caminar 40 kilómetros más de lo que podían caminar en dirección directa, pasando por Samaria. Así que los judíos preferían caminar más por no pasar por ese lugar llamado Samaria, porque eran sus enemigos. Y miren, cuando un judío se quería burlar de otro judío, ¿saben cómo le decía? Samaritano. ¿Se acuerdan que a Jesús así le dijeron? Eres un samaritano. Se burlaron de Jesús. Así que cuando un judío se quería burlar de otro judío, le decía, eres un samaritano. Se odiaban, hermanos. Y volvemos a la historia. Resulta ser que Jesús cuenta esta parábola y dice: un hombre descendía de Jerusalén, cayó en manos de ladrones, lo hirieron y lo dejaron como medio muerto en el camino. Aproximadamente Jerusalén a Jericó eran 27 kilómetros. Y este hombre que estaba tirado en el camino estaba a mitad del camino, no había llegado ni siquiera a Jericó. Pero pasó algo de repente ahí en ese momento. Quiero que vayan conmigo al versículo 31. Verso 31. Dice el verso 31: aconteció que descendió, ¿qué cosa? Un sacerdote, escuchen bien, por aquel camino, y viéndole, ¿qué hizo? ¿Qué hizo el sacerdote, hermanos? Pasó de largo. Los sacerdotes pertenecían al clero que servían en el templo de Jerusalén. Habían alrededor de 7,200 sacerdotes que servían en ese templo. Y el comentario dice que estos sacerdotes servían en el templo dos veces al año o 2 semanas al año. Algunos servían 5 semanas al año, pero comúnmente servían 2 semanas al año. Es probable, hermanos, que este sacerdote vivía en Jericó y después de haber estado en el templo administrando, trabajando, haciendo la obra para Dios, estaba regresando ahora para su casa e iba en el camino tranquilamente, pero en el camino se encontró a un moribundo y la Biblia dice que viéndole, ¿qué hizo? Pasó de largo. Ahora yo pregunto, ¿los sacerdotes a quién representan? Comúnmente siempre dicen así: los sacerdotes representan a Dios, pero no es así. ¿A quién representan los sacerdotes, hermanos? A la iglesia, dicen las hermanas aquí. Saben que los sacerdotes representan a los pastores, a los ancianos de iglesia, a los encargados de iglesia, a los directores de iglesia. A estos representa el sacerdote. Y resulta ser que este sacerdote es un religioso, pero cuando va por el camino y se encuentra al moribundo, ¿qué es lo que hace? Pasa de largo. Hermanos, es un religioso el que está pasando de largo. Un supuesto conocedor de la ley está pasando de largo. ¿Cómo ven eso? Nosotros no somos así, ¿verdad, hermanos? Tremendo lo que está pasando con este sacerdote. Venía del templo, había escuchado algún sermón, ahora está en medio del camino y está mirando al pobre que está golpeado, a punto de morir, pero no hace misericordia. Pasó de largo.
Y les digo algo, es muy probable que este hombre que estaba en medio del camino a punto de morir era un compatriota de este sacerdote, es decir, era un judío. Pero no se detuvo. Y ahora viene algo interesante. El comentario dice que cuando uno pasaba por ese camino, podía ver quién iba adelante. Así que el que pasó primero en ese camino fue el sacerdote, y atrás viene un levita. Escuchen bien, vamos a leer el verso 32. Dice el verso 32: asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, ¿qué cosa hizo? Pasó de largo. Ahora vamos con el levita. Les mencionaba yo que era muy probable, o es muy probable, que el levita alcanzó a ver al sacerdote cuando pasó cerca de este moribundo y no se detuvo. Y saben que cuando el levita llegó a ese lugar donde estaba el moribundo, ¿saben qué fue lo que dijo? Él dijo: si el sacerdote, que es de mayor jerarquía, que es un hombre más importante que yo, no se detuvo a hacer misericordia con este hombre, ¿saben qué fue lo que dijo? Menos yo. Yo pregunto, ¿el levita a quién representa? Ya dijimos que el sacerdote representa al pastor, anciano, encargado y director. Ahora, los miembros de iglesia, ¿no estamos metidos en este asunto? ¿Qué dicen ustedes? ¿A quién representa el levita? El levita representa al miembro de iglesia. Y muchas veces el miembro de iglesia dice: si el encargado no hace eso, que es el encargado, menos yo. ¿Para qué lo voy a hacer yo si el encargado no lo está haciendo? Si él no se preocupa por ir a buscar esa alma, menos yo, que soy un miembro de iglesia de menor jerarquía ante él. Él es el anciano, que vaya. ¿Yo por qué? Muchas veces pasa con los miembros de iglesia. Nos ha pasado. Y saben que cuando este levita pasa por ese camino, dice la Biblia que se acercó, fue un poco más curioso, o en otras palabras, más chismoso, porque se detuvo a ver el dolor del prójimo, pero no hizo nada. Y es probable que este levita también venía de administrar en el templo, de haber estado 2 semanas y no hizo nada. Tremendo, ¿verdad, hermano? Saben, hermanos, estos religiosos, los sacerdotes y los levitas, estaban más preocupados por sus sacrificios. ¿Se acuerdan que Jesús les dijo en Mateo 23:23: fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, pero se olvidan de qué cosa? De la justicia, de la misericordia y la fe. Esto es necesario sin dejar de hacer lo otro. Y Miqueas dice: oh hombre, el Señor te ha declarado que es lo bueno, haz misericordia y vivirás. Sin embargo, estos religiosos estaban tan preocupados por sacrificios, por ritos ceremoniales, por ser los mejores, por verse bien dentro del templo. Pero al final de cuentas, hermanos, eran falsos religiosos. Ahora vamos a leer el verso 33. No se duerman. Verso 33 dice: pero un samaritano, escuchen bien, ¿estamos hablando de quién ahora? Estamos hablando del samaritano, los peores enemigos de los judíos. Ahora dice: pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, y viéndole fue movido ¿a qué cosa? Fue movido a misericordia. Hay muchas cosas que explicar aquí.
La primera es que era un samaritano, el peor enemigo de los judíos. Este samaritano se detiene y hace misericordia con este moribundo. Lo levanta, lo sube a su burro, se lo lleva a un lugar, a un mesón. Yo pregunto, hermanos, ¿el samaritano a quién representa en esta parábola? A la gente de afuera. Buen dato, hermana. A la gente de afuera que no es cristiana. Pero saben, yo pregunto, cuando nosotros estábamos como esclavos del pecado, ¿quién vino a morir por ti? ¿Quién fue el que curó tus heridas? Entonces, este samaritano, ¿a quién representa? A Cristo Jesús. Y voy a hacer otra pregunta más, ya para ir aterrizando. ¿Quién de estos tres guardaba los mandamientos? ¿El sacerdote, el levita o el samaritano? ¿Quién de estos tres? Bueno, vamos a descubrir, vamos a ver qué dice Romanos. Estamos aterrizando, Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Voy a esperar a que busquen en sus Biblias. Romanos capítulo 13, versículo 8 al 10. Romanos 13, 8 al 10. Dice Romanos 13, 8: no os debáis a nadie nada, sino el amaros, ¿qué cosa? Unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido, ¿qué cosa? Ha cumplido la ley. Verso 9: porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. ¿Cómo? Amarás a quién? A tu prójimo como a ti mismo. Verso 10: el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es ¿qué cosa? El amor, y le añado yo, al prójimo. Vuelvo a preguntar entonces, ¿quién de estos tres verdaderamente guardaba la ley de Dios? El samaritano. Claro que el samaritano guardaba la ley de Dios. Y no solamente, escuchen bien, no solamente miraba la ley, no solamente la observaba exteriormente, sino que también la miraba interiormente. Era un hacedor de la ley. ¿Y saben por qué? Porque lo manifestaba en actos de amor, en actos de bondad. Escuchen bien, vamos nuevamente a Lucas. Lucas 10, versículo 35. Lucas 10, 35. Dice: otro día al partir sacó 2 denarios. Ya el samaritano había llevado a este hombre moribundo a un mesón. El mesón representa a la iglesia. Escuchen bien, el mesón representa a la iglesia. Resulta ser que este samaritano llevó al moribundo al mesón, y cuando estuvo ahí lo cuidó 2 días. Miren lo que dice el verso 35. Otro día al partir sacó ¿cuántos denarios? 2 denarios, y los dio ¿a quién? Al mesonero, y le dijo: cuidádmelo, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré. ¿Cuándo? Cuando regrese. Ahora, ¿ustedes saben lo que significa estos 2 denarios? ¿Perdón, hermana? Todo lo que el samaritano tenía, dice la hermana. ¿Alguien más? Algunos dicen, estos 2 denarios representan el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero no es así. ¿Qué representa estos 2 denarios que este samaritano le dio al mesonero? Ahí les va. El primer denario representa tus dones que utilizas para con el prójimo. ¿Cómo estás utilizando tus talentos, tus dones para aquel que necesita de ti? Y el segundo denario representa los bienes que hay en el bolsillo, los bienes que hay en el banco. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos,
Cuando el joven rico se acercó a Jesús, ¿qué fue lo que le dijo? Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Y qué respondió Jesús? Guarda los mandamientos. ¿Y qué dijo este joven? Señor, desde mi niñez he guardado los mandamientos. Ah, bueno, entonces anda, ve, vende todo lo que tienes y dáselo ¿a quién? ¿Al rico? Dáselo a los pobres. El segundo denario representa los bienes que Dios ha puesto en nuestros bolsillos. ¿Cómo lo estamos utilizando? Para aquel que necesita de nosotros. Muchas veces nosotros pensamos que nuestros prójimos son los hermanos miembros de iglesia y nos olvidamos del borrachito que está en la calle, nos olvidamos del prójimo que está en la cárcel, nos olvidamos de aquella viuda que necesita de nosotros. Ellos son realmente nuestros prójimos. Quiero presentarle a continuación las fotos, unas fotos que tenemos. Hermanos, nosotros estamos creando un ministerio. Hay muchos hermanos que se están involucrando en este ministerio. Y tenemos un proyecto de campaña. Yo espero que la iglesia se una con nosotros. Tenemos un proyecto de campaña en el reclusorio. Esta campaña que tenemos planeada con los hermanos del reclusorio. Ahí están los hermanos del reclusorio. Estos son los hermanos del reclusorio. Cuando llegamos a hacer la propuesta de la campaña, los hermanos se quedaron felices, contentos. Saben que hay un hermano que se llama Isauro, tiene 10 años que está dentro de la cárcel. Y les digo algo, nadie lo ha ido a visitar. Nadie se ha preocupado por este hermano Isauro. Y ahora que llegó este proyecto de campaña, los hermanos están felices. Es un proyecto que hemos puesto en las manos de Dios y confiamos que se llevará a cabo. Vamos a finalizar ya. Saben, hermanos, que Mateo 25 dice que cuando Jesús venga no nos va a pedir cuenta de nuestros diezmos, no nos va a pedir cuenta de nuestros sacrificios que hicimos. Cuando Jesús venga nos va a decir: estuve desnudo y no me visitaste, estuve enfermo, tampoco me visitaste, estuve en la cárcel y no fuiste capaz de llegar hasta allá, me viste sediento y no hiciste nada. Lo terrible de eso es que el Señor dice: apartados de mí, hacedores del mal, preparados para la muerte eterna. En esta hora nosotros hemos entendido que el verdadero significado de la ley es amar al prójimo. Juan dice: si tú no amas al prójimo, mucho menos puedes amar a Dios. No se puede. Primero tenemos que aprender a amar a nuestros prójimos para deber amar a Dios. Ojalá que el mensaje de esta mañana pueda servir para demostrar amor hacia el prójimo. Vamos a hacer una oración especial en este momento. Vamos a pedirle al Señor que sea Él el que nos dirija. Hoy vimos una lección bastante interesante. Una misionera inesperada. Muchas veces nosotros ponemos excusas para poder llegar al prójimo, pero no es necesario poner excusas. Dios está de nuestro lado, y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que no tengas miedo de visitar a aquel enfermo, aquella persona que necesita de ti. No tengas miedo, el Señor está con nosotros. Saben que los ángeles están deseosos de bajar a la tierra y predicar el evangelio.
pero Dios no se los ha permitido. Dios ha encomendado esa tarea a ti y a mí. Así que ojalá podamos desempeñar esta gran labor que el Señor nos ha encomendado. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Señor, en esta tarde, a lo mejor nos hemos pasado de tiempo, pero no importa, Señor, estamos en un sábado y no hay cosas que deben preocuparnos. Permite, Señor, que tu palabra que fue impartida en esta hora, no por mí, Señor, porque yo soy un pecador, sino por el Espíritu Santo, que esa palabra que salió hoy, Señor, del Espíritu Santo pueda provocar un efecto en nuestras vidas, puedan surgir cambios, Señor, en nuestras vidas, no solamente cambios de ideas, cambios de pensamientos, sino cambios en nuestra forma de actuar para con los demás. Padre, a lo mejor no estamos siendo hacedores de la ley, no estamos cumpliendo como se debe. A lo mejor pensamos que porque estamos en la iglesia adventista somos verdaderos religiosos, pero hoy hemos entendido que el verdadero significado de la religión es amar al prójimo. Santiago dice que la verdadera religión es amar al prójimo, visitar al huérfano, visitar a la viuda. Esa es la verdadera religión. Padre, hoy hemos hecho un compromiso contigo en este lugar santo. Hemos formado parejas misioneras, hemos hecho nuestras peticiones también. Estamos dispuestos a orar por nuestros vecinos, por nuestros hijos, por nuestros familiares que aún no te han aceptado, Señor. Permite que este reto, que este desafío pueda cumplirse conforme a tu voluntad. Padre, ayúdanos a continuar en esta carrera espiritual. Glorioso será aquel día cuando tú digas: estos son mis hijos, estos son los que obedecieron mi palabra, estos son los que predicaron, estos son los que hicieron mi voluntad, estos son los que verdaderamente me conocieron. Padre, grandioso será este día cuando cada uno de nosotros podamos decir: Señor, heme aquí. Bendícenos en esta hora, llévanos con bien, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.